Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para contar los octavos de final de Copa de la Reina, los octavos de final que se disputaron este fin de semana pasado y en el que hemos tenido, es verdad que los 8 equipos que han pasado son los en teoría favoritos o los que iban por delante en la clasificación de sus rivales, pero ha habido un poco de todo. Ha habido eliminatorias un poquito más abiertas, otras más desigualadas y algunas incluso que se han decidido en penaltis. Comenzamos por el primer partido que se disputó, que es el que enfrentaba al Europa y el Athletic Club, un partido que acabó por 0-3 para el conjunto rojo y blanco, y que bueno, es verdad que el Europa compitió, sobre todo en una parte, un poco inicio de la segunda, apretó el equipo catalán, pero al final se impuso en lógica y venció el Athletic de Javi Lerga, que el año pasado quedó fuera en esta ronda contra el Cacereño, sí que han podido este año pasar esta ronda de octavos de final. Sí, o sea, yo creo que el Athletic no quería repetir lo que ocurrió el año pasado y además seguir en la buena dinámica que están demostrando ya en Liga después de esa victoria ante el Eibar y que dio yo creo que pie a una buena racha, ¿no? Que era lo que se esperaba de un Athletic, pues que a principio de temporada no empezó tal y como se esperaba de una plantilla, pues que tampoco cambió demasiado, o sea, que el gran cambio venía por parte del banquillo, pero que a día de hoy yo creo que ya sí que es el Athletic que todos esperábamos, ¿no? Lo ha demostrado ya en Liga y lo ha vuelto a demostrar también en Copa ante una Europa bueno, lo cierto es que es un equipo que a día de hoy tampoco está especialmente bien en primera No. ref, está en los puestos de descenso. Pero aún así yo creo que sí que le plantó cara a un Athletic bueno, o sea, sobre todo quizás en esa primera parte le costó un poquito más encontrar ya abrir la lata, pero después, o sea, al final dominaba el partido. Sí, al final el Athletic, bueno, continúa su buena racha, son 5 victorias los últimos 6 partidos para el conjunto de Javi Lerga, pero es verdad que este era en teoría fácil, pero el año pasado se quedaron fuera aquí, entonces también hay que valorar Claro. positivamente el haber pasado cómodamente esta eliminatoria. El equipo catalán en portería con Janet Martínez, defensa con Nuria Ferrer y Serena López en el centro de la zaga, carriles para Nuria Benet y Julia Serrat, centro del campo Miriam Labrador junto con Laura Garcerán y Ari Márquez y arriba Natalia Fernández por banda derecha, izquierda para Clara Clemente y en punta Ainhoa Plaza, un equipo que derrotó en la ronda anterior al Duc de Logroño en penaltis. Y el Atlético, el equipo de Javi Lerga, tampoco se guardó demasiado, la verdad, sobre todo en la portería, que sorprendió un poquito porque jugó Nanclares titular, esperábamos que jugara igual Olat Santana y la que jugó fue la titular Nanclares, defensa también bastante titular, es verdad que con dos centrales diferentes, con Eider Arana y con Maggi Torre, con Nerea Nevado y Les Puru los costados, centro del campo para Maite Zubieta, Maite Valero y Clara Pinedo, aquí tampoco se guardó mucho Javier Erga, y arriba izquierda Agote, derecha para Sara, para Vilariño, perdón, y en punta Ane Campos. Bueno, comentábamos alguna rotación, es verdad que los dos centrales sí que cambiaron. Valero y Zubieta fueron suplentes ante el conjunto del Madrid, pero luego el resto del equipo prácticamente titular en lo habitual, vamos. Sí, o sea, salió no con todo, pero sí con casi todo. Yo creo, Javi Lerga, teniendo en cuenta eso, el recuerdo del año pasado, ¿no? El no repetirlo. Y bueno, sí, o sea, sí que dio alguna rotación, eso, como dices, en defensa principalmente, en ese extremo diestro también por parte de Vilariño, quizás, pero por lo demás, o sea, caras bastante reconocibles dentro de un esquema del Athletic, pues que yo creo que está encontrando su estilo de juego y no quiere dejarlo tampoco por rotaciones y confiarse en una competición como es la Copa, en la que ya se ha visto que no te puedes confiar lo más mínimo tampoco. Pues no, el partido comenzó como esperábamos, con el Athletic atacando la portería del Europa, defensivamente el Europa aguantó bastante bien, desde el principio se vieron sometidas obviamente, el Athletic es verdad que salió con un ritmo de juego quizá no demasiado alto, que podía, bueno, parecer que estaban un poquito relajadas, eso puede siempre ser un peligro, pero bueno, rápidamente sí que se pusieron manos a la obra, vimos que además protagonista en el centro del campo a Maite Valero. Zubieta es verdad que tampoco estuvo mal, pero no me gustó tanto como otros partidos. Falló algún pase fácil para ella. Es verdad que también la de jugarse de césped artificial igual podía verse un poquito afectado, pero bueno, al final esto lo mismo para los dos equipos. Y también destacar en el Athletic el trabajo banda derecha de Vilariño, izquierda Agote, que está en racha absolutamente tremenda. Son 5 goles en 5 partidos consecutivos para Agote, que es algo que yo realmente en el Athletic no recuerdo nunca. Lucía García es un poco intentando hacer memoria y no me suena esa racha tremenda de goles. Habría que ver un poco estadísticas y historia del equipo. Igual Erika Vázquez hace unos años.
pero digamos que los últimos 3 4 años del Athletic Club a nivel femenino, yo creo que no había ninguna jugadora que haya marcado en 5 partidos consecutivos. Y ya si miramos la edad, mucho menos, porque con 19 años ser tan clave en el Athletic es muy complicado. Y ya no solo ser tan clave, sino ser tan goleadora, porque el Athletic lo que le faltaba a este inicio de temporada era goles, porque era un equipo que generaba, un equipo que llegaba, pero le faltaba ese gol y lo ha puesto la canterana, que adelantó al equipo en el minuto 20 y tantos, una muy buena acción en ataque, muy rápido el control de Agote, minuto 34 de partido, que define perfectamente ante la mejor del partido por parte de la Europa, que fue la portera Janet Martínez, que antes le sacó, recuerdo, una mano buenísima a Pinedo, creo que le sacó otra también a Vilariño, y bueno, pues sostuvo al equipo hasta que apareció Doña Agote con una calidad fantástica, con un control buenísimo y un remate, bueno, clase mundial. Sí, o sea, estamos viéndola, que a pesar de su juventud está, yo creo que echándose el equipo a la espalda, o sea, obviamente está siendo un trabajo de todas y cada una de las leonas, pero a pesar de eso, de su juventud, Daniela Gote está encargándose muchas veces eso, de abrir marcadores, de partidos en los que, como contra la Europa, sí que llegaban, pero aún así se encontraban muchas veces a la guardameta. Y yo creo que ella, pues al final acabó siendo eso, la encargada en el minuto 34 poner el 0-1 que ya te daba un poquito más de tranquilidad, creo yo, ¿no? De poder decir, vale, vamos por delante, no pasa nada, vamos a disfrutar un poco del partido, porque yo creo que también era un poco lo que quería el Athletic, ¿no? Jugar un partido sin grandes sobresaltos. Y ese primer gol por parte de Agote, que está, como has dicho, en un estado de forma muy, muy, muy bueno, fue fundamental para que el equipo de Javi Lerga pues, pudiese tener un poco más de tranquilidad y no jugase tampoco muy acelerada, que eso puede ser quizás lo que a principio de temporada Mm. más le estaba agobiando, ¿no? Más le impedía plantear su estilo de juego. Sí lo comentábamos mucho, que muchas veces arriesgaban con los pases, se precipitaban en exceso y eso les ha costado algún que otro punto. Ahora, pues cuando llegan los resultados, el equipo está jugando mucho mejor. Y lo de Agote es verdad que, bueno, venía con Javier Herga de la selección sub-19, venía siendo una jugadora importantísima con España en inferiores, pero claro, el salto que ha pegado de repente, de al principio estar jugando un poco incómoda, a de repente convertirse en una goleadora, es algo tremendo por parte de Agote. Ese fue el 0-1. En la segunda parte llegaron 2 goles más, aunque llegaron en el tramo final del partido. Llegaron en el minuto 80, el primero de Maite Valero, una acción también bastante buena por parte del Atlético, una combinación muy, muy rápida de las jugadoras vascas. Y el tercer gol, que lo marcó en una contra Ane Azcona, que bueno, pues también está en una final de temporada bastante bueno y que marcó ese 0-3 en el minuto 89 de partido para certificar la victoria del Atlético y firmar también su primer gol en la Copa. El Europa tuvo un tramo en la segunda parte, que es verdad que no llegó tampoco a asustar porque no hubo ninguna ocasión clara, pero con el 0-1 pues siempre está un poco el run-run, como pasó con el Cacereño, que también remontó en la segunda parte, de, bueno, matarlo porque igual el Europa en un córner, una jugada aislada, con la afición apretando, pues llega el empate y sería de nuevo. Afortunadamente para las vascas aguantaron bastante bien. Es verdad que el control lo tuvieron en todo momento, pero un control con 0-1 también te podía conllevar de bueno, alguna jugada que te pueda llegar el empate. No fue el caso, el Europa apretó, pero no fue capaz de empatar el partido, pese al gran partido de Laura Garcerán, también luego el trabajo de Miri en la segunda parte, pero al final pues no fue suficiente ante un Athletic que se impuso muy bien y que en la segunda parte, pues también con los cambios de Sara Ortega, también con la salida desde el banquillo de futbolistas de refresco como tiene el conjunto de Javi Lerga, como Urtubay, Leire Baños, Sanadri, pues fue capaz de sacar la victoria adelante con 2 goles al final de Valero y Anazcona. Sí, o sea, como has dicho, el Europa sí que llegó incluso a tener sus oportunidades pues además yo creo que querían disfrutar en su estadio, o sea, al final sabían de la magnitud del partido, ¿no? Te estás enfrentando ante un equipo de primera que sobre el papel se supone que en el caso de ganar darías la campanada, ¿no? O sea, sería la sorpresa. Y lo que se vio también muy positivo fue el estadio, ¿no? O sea, fue ver cómo respondió la afición, que fueron 2043 aficionados los que fueron a disfrutar de este partido y yo creo que eso también pues, es un premio merecido para todo el equipo, o sea, tanto para el Europa como para el Athletic, para eso, o sea, un poco disfrutar del fútbol y ver cómo cada vez va llegando más estadios y poco a poco, o sea, sobre todo en Copa de la Reina, que vemos que es un formato pues que
puedes ver a un equipo pues, que a día de hoy está en descenso en primera ref contra un gigante como puede ser el Athletic, ¿no? Entonces, positiva también esa lectura de que el Europa pudiese atraer a tantísima gente y ver un ambiente tan bueno. Sí, la verdad que hubo muy buen ambiente en el Nou Sardania y también por parte de la gente del Athletic, que no hubo demasiada, pero se notó mucho. En la retransmisión se escuchaba mucho sus gritos y sus cánticos de sus jugadoras y también la celebración final con sus futbolistas que, bueno, pues tuvieron ese premio de llevarse el pase a cuartos de final donde veremos cuál es su próximo rival. Continuamos con la jornada y pasamos a hablar ahora del sábado, con ese primer partido que se disputó a 12 de la mañana entre el Sevilla y el Costa de Tenerife, un partido que acabó como victoria para el equipo tinerfeño, que llegaba un poco en esa depresión después de la marcha de Der Maestre, y que bueno, es verdad que sacó una victoria merecida, creo que fue superior el equipo tinerfeño, fue el que más apostó, el que más controló el partido, pero aún así le costó ante un Sevilla que se adelantó en el marcador, pero luego finalmente acabó claudicando, aunque es verdad que no tiene nada que ver con el partido de liga que comentábamos también, que va a ser muy diferente a este duelo de Copa. Claro, sí, en Liga no sé si fue un 0-4 0-4. para el Costa de, 0-4 para el Costa de Tenerife. También yo creo que fue en una etapa en la que el Sevilla todavía no se estaba encontrando en esta temporada y en la previa lo comentábamos, pues que eran dos equipos que llegaban en dos dinámicas muy, muy, muy buenas y que entonces pues que tanto unas como otras iban a intentar llevarse la eliminatoria y pasar a cuartos de final y yo creo que fue lo que vimos. O sea, empezó adelantándose el Sevilla, respondió muy rápido el Costa de Tenerife y bueno, o sea, fue un duelo que podía haberse decantado para uno o para otro, pues yo creo que ya durante todo el partido, a pesar de que al comienzo de la segunda parte ya sí que puso el 1-2 definitivo el Tenerife. Pues sí, tenemos aquí el 11 del Sevilla en portería con Cheza, defensa de 4 con dos centrales que fueron Eva Llamas y Isa Álvarez, lateral izquierdo para Esther Martín, derecho para Débora García, centro del campo el titular habitual con Alicia Redondo, Rosa Márquez e Isa Arnaiz y arriba banda izquierda para Raquel Morcillo, derecha para Fatu Kanté y en punta al Ima Gavarro. Y por parte del Tenerife, el equipo entrenado por Adriana Albéniz en portería con Nay Cáceres, esa habitual rotación en portería, defensa para Cinta Rodríguez, Patrick Gavira y Ilva Vergés en el centro de la zaga, con los costados para Clau Blanco en el izquierdo, en el derecho Alexandra Zaremba, centro del campo Natalia Ramos para Paola también y Amani, y arriba doble punta con Sakina Diki y Paulina Gramaglia. Se guardó muy poco ambos equipos, al final era un duelo que al ser el último del año, no tener ningún partido más adelante, pues bueno, jugaron con todo buscando el pase a cuartos de final y finalmente lo consiguió el Tenerife, un 11 como vemos en ambos casos, muy titular. Sí, o sea, pocos cambios tanto en uno como en otro. O sea, en la portería por parte del Costa de Tenerife tampoco es sorprendente esa rotación No, por parte de las porteras. Y en el Sevilla, pues era un poco lo que esperábamos, ¿no? Cheza creo que ya jugó contra el el Alama. Oviedo en la ronda anterior y contra el Alama en Liga, creo que fue. Entonces, Sí. yo creo que se esperaba que fuese titular y por lo demás es que yo creo bueno, pues caras muy reconocibles tanto en uno como en otro porque sabían lo que se jugaban, ¿no? O sea, son dos equipos pues que en Liga les está yendo bastante bien y yo creo que querían seguir con esa dinámica positiva también en la competición copera y bueno, o sea, iban con absolutamente todo, teniendo en cuenta también eso que has comentado, ¿no? Último partido del año, ya vas a descansar, entonces, bueno, un partido más tampoco te va a suponer demasiado para las piernas y ya, bueno, pues descanso, vacaciones y a la vuelta del año 2026 pues ya veremos si hay más rotaciones o no, pero bueno, por ahora toda la carne en el asador. También un poco curioso por comentar que en el Tenerife las dos jugadoras que entraron en el 11 titular que no jugaron así ante el Dux Oroño y que fue un poquito también lo que parece que precipitó un poco la marcha de Der Maestre, la entrada de Paola y de Sakina. Jugadoras no con las que no cuente Der Maestre, sino que en el último partido fueron suplentes las dos. Y como que no se entendió mucho por parte de la presidencia que no jugaran esas dos jugadoras en ese partido en concreto, cosas que tampoco creo que tengan que meterse mucho ahí. El partido comenzó con un Tenerife dominando, con la pelota para el equipo de Adrián Albéniz, con la pelota sobre todo en poder de Nerea Ramos y de Amani y también de Paola, pero el partido comenzó pues rápidamente con el primer gol del partido, una acción muy buena de Inma Gaparro que estaba de forma muy buena, que se marcha a la defensa del Tenerife y la cruza ante la salida de Nay Cáceres, que no puede hacer absolutamente nada por evitar ese 1-0. Y para el Tenerife, que es verdad que el gol pues, fue un varapalo porque empezó bien el partido, afortunadamente se levanta muy pronto con ese empate de Amani en un córner,
un gol que creo que es fundamental para el partido, porque ya cuando empiezas con esa dinámica tan negativa, a ver, no de dinámica negativa, pero un poco las sensaciones de semana complicada, costas extradeportivas que no han ayudado nada al equipo, te marcan pronto, pues si no empatas pronto y si no cambia rápidamente la imagen del partido, te podía haber afectado mucho más y afortunadamente para ellas marcan el empate muy pronto y a partir de ahí pues juegan mucho más cómodas, una acción a balón parado que remata a Mani y a partir de ahí es una primera parte en la que seguimos un poco con el plan inicial de ambos equipos, un Tenerife con la pelota, un Tenerife buscando en la portería rival, aunque sin mucha fortuna, Sakinediki un poco como la jugadora que más lo intentó, pero tampoco pudo romper la defensa sevillista y el equipo de David Losada, pues un equipo que tenía cosas muy claras a nivel de ofensivo, recuperar y balones a Emma Gavarro, a Kanté y a Raquel Morcillo en contraataque para buscar alguna llegada por ahí al Tenerife. Sí, o sea, yo creo que a todos nos sorprendió positivamente la reacción del Costa de Tenerife tras ese primer gol de Inma Gavarro, ¿no? Porque yo creo que la dinámica que estábamos viendo durante los primeros minutos, durante esos primeros 9 minutos, era un conjunto insular que se estaba imponiendo, o sea, que estaba llegando mucho más que el Sevilla y bueno, el Sevilla una llegada y fue gol. Entonces eso, pues fue un mazazo. Yo creo que para el Tenerife, sobre todo, pues bueno, sabíamos que era una semana difícil para el conjunto tinerfeño, pues por todo lo que había detrás de la marcha de Der Maestre. Y bueno, o sea, parecía pues que ese 1-0 con tan pocas llegadas por parte del Sí, Sevilla sí que ibas a ponerle el partido muy, muy, muy cuesta arriba a las tinerfeñas, pero no, o sea, respondieron rapidísimo, o sea, en cuestión de 3 minutos ya consiguieron poner el empate y ya volvimos a ver, pues, lo que has dicho, un partido, pues, muy parecido a lo que estábamos viendo desde el principio, ¿no? O sea, un Tenerife que sí que era el que proponía más y un Sevilla, pues, que sobre todo, pues, en cuestión de balones largos, buscaba la velocidad sobre todo de Fatú por el extremo diestro, de Raquel Morcillo por el extremo zurdo, y bueno, o sea, más o menos ya con las fuerzas igualadas de nuevo, volvimos a ver un partido que empezaba como si fuese un 0-0 y volvía a ser bastante bonito. pues sí, es verdad que realmente los minutos del partido fueron viendo un poco que el Sevilla estaba bastante bien plantado. Es verdad que no con muchas ocasiones de peligro, porque aparte del gol, creo que hubo un tiro más de Kanté, algún centro lateral también que despejó la defensa del Tenerife, pero no entró mucho en juego tampoco Rosa Márquez, por ejemplo, en la primera parte, tampoco vimos mucho de Indy Magabar más allá del gol, aunque verdad que tenía el balón, pues generaba algo con regates, con desborde, con aguantar la pelota. Pero el Tenerife es verdad que le puso también control al partido, porque hubo un tramo que controló muy bien el Tenerife, pero tampoco fueron en las ocasiones. Quizá alguna jugada de Dicky que se encontró con una buena defensa del Sevilla, sobre todo con Eva Yamal que estuvo muy atenta. Garambangli tampoco entró demasiado en juego. Y bueno, la primera parte finaliza con este empate a uno, un partido muy parejo, en el que el Braga el Tenerife tenía la pelota, pero no consiguió marcar el segundo tanto. Y en la segunda parte, pues llega pronto el gol del desempate y el definitivo 1-2, minuto 48 de partido. Y bueno, es una acción que tiene pizca de suerte y pizca también de premio de ese trabajo del equipo tinerfeño, porque es un balón que pone Cinta Rodríguez, eh, y hay dudas si lo toca Gran Maglia o no. En cualquier caso, el balón le sorprende a Cheza y se convierte en el 1-2 del partido, un centro que iba con muy mala intención, que luego, pues bueno, tiene esa fortuna o mala fortuna por parte del Sevilla de que acaba en portería y se convierte en ese 1-2, pero es que también que el Tenerife estamos viendo que poco a poco acercaba más a la portería, buscaba más el 1-2 y lo acabó consiguiendo ahí. Luego el Tenerife pudo matar el partido, tuvo dos ocasiones muy buenas para ello, una de ellas la tuvo la maglia clarísima, pase de Sakinadiki que la dejó completamente sola delante de Cheza, pero Cheza no falló en la parada. Y luego, en otra jugada posterior, Sakinadiki remató, le dio un balonazo a Cheza y pitó falta de Sakinadiki, que además le mostró amarilla por la protesta, en lo que fue otra ocasión clara para haber hecho el 1-3, que ahí no llegó. Y claro, pues sabemos que en este partido, si no matas, pues podías haberlo pagado. Y a partir de ahí, es verdad que el Sevilla casi diría que hasta los cambios no llega a reaccionar del todo y no llega a la portería rival. Los cambios que llegan en el minuto 65 entran Mireia y Cortés por Esther Martín y luego ya los cambios de verdad llegan en el 73, entran André Álvarez y Elba Cerrato por Débora y Fatou Kanté
Y es verdad que hasta los cambios, en mi opinión, el Sevilla no llega tampoco a inquietar demasiado al equipo canario. No, o sea, yo creo que el Tenerife al final pues, fue superior, ¿no? O sea, hasta esos cambios que comentabas, sobre todo en el centro del campo, sí que ganó un poco la partida, o sea, por parte de Paola, de Natalia Ramos, de Amani, creo que dominaban mucho más que el centro formado por Iris, por Rosa Márquez, por Alicia Redondo, que sobre todo, pues hasta el final de la segunda parte, yo creo que apenas las vimos en tomar parte en el juego del Sevilla. De hecho, recuerdo que Rosa Márquez sí que tuvo una acción muy buena, nada, al final demostrando un poco lo que es ella, ¿no? O sea, la magia que tiene, que puede ser que en un partido no haya participado demasiado, pero que se saca un disparo, que no sé si se fue a la madera o se fue por muy, muy, muy poquito, pero que sí que puso en peligro la portería de Nay Cáceres. Y sí, o sea, lo que comentabas al final, los cambios, se vio también la actitud y el planteamiento de David Losada, ¿no? O sea, al final estás quitando a Débora García, que es una lateral, y metes a Alba Cerrato, que realmente lateral no es. O sea, es un perfil muchísimo más ofensivo, puede jugar, o sea, principalmente de delantera centro, de extremo quizás, pero de lateral precisamente no. O sea, después ya sí que vimos que quizás en el tramo siguiente de cambios, sí que con la entrada de Alice Márquez, sí que se veía un poco más que el perfil, que intentar equilibrarlo un poco los Mm. cambios anteriores, pero bueno, o sea, al final el Sevilla necesitaba otro gol para poder empatar el partido y por lo menos llevarlo a la prórroga, cosa que finalmente no pudo ser, pero que estuvieron cerca, o sea, el tramo final ocasiones tuvieron y posibilidades. O sea, yo creo que el Costa de Tenerife acabó casi pidiendo la hora precisamente por eso, porque las llegadas del Sevilla pudieron acabar poniendo las tablas y viendo pues una prórroga que no sería la primera de estos octavos de final, que bueno, ya comentaremos un poquito más adelante Sí. esa prórroga que sí que hemos visto. Sí, la verdad es que lo que vimos fue un poco un intento del Sevilla por conseguir el empate. Al final, ocasiones tuvo un disparo Rosa Martí que salvó con una gran parada en Ahí Cáceres. Recuerdo también otra llegada final con un centro de Alba Cerrato, si no me equivoco, que acaba en un remate alto de Vallamas, diría. Pero bueno, es verdad que el Sevilla apretó un poquito ahí, pero es que antes del partido que dejó sentenciado el Tenerife con el 1-3 que no acabó llegando y finalmente creo que es un pase merecido para las tinerfeñas que fueron superiores en el partido y que merecieron el pase y estarán en la siguiente ronda en cuartos de final y el Sevilla acaba aquí su camino, aunque también positivamente, porque creo que el partido les puede reforzar mucho para lo que queda de temporada. Seguimos con la jornada y pasamos ahora a la tarde del sábado que comenzamos con ese Español 0, Real Madrid 4, un partido que también llegaba un poco con la sensación del Real Madrid un poco negativa después de la mala imagen ante el Twente, ese empate a uno que les dejó fuera de los cuatro primeros de la Champions y que bueno, pues en este partido cambió completamente en un partido en el que el gol sí que llegó, hubo bastante efectividad de cara a portería y con dobletes, en este caso de Iris Alex Santiago y de Linda Caicedo, que volvió a ser la mejor del equipo, en un día que el español no es que jugara mal, pero es que el Real Madrid no dio ninguna opción. No, o sea, lo comentábamos un poquito en la previa, ¿no? Que el Español es un equipo que le plantó mucha cara al Real Madrid en el partido de Liga. Creo que no fue hasta la recta final de ese duelo cuando por fin consiguió marcar el Real Madrid el 1-0. Y bueno, o sea, este partido yo creo que vimos una versión muy distinta, pero porque es que Linda Caicedo a día de hoy yo creo que está demostrando que está en un nivel tremendo. O sea, dio esos dos goles, creo que dio la asistencia también del último de Iris Ashley, o sea, está ahora mismo intratable, creo yo, y eso pues acaba decantando partidos y yo creo que en este fue fundamental también, o sea, en un duelo en el que ya desde el minuto 12 anota el primer gol el Real Madrid y el Español pues tiene que remar a contracorriente contra un equipo que además pues está demostrando solidez también a nivel defensivo, la brillantez pues eso de Linda, de Caroline Weir, de Dabrich, y que decíamos que el Real Madrid venía quizás un poco dolido por parte después de ese empate, creo que fue contra en Champions, entonces pues era día un poco de reivindicarse y yo creo Sí, que lo hizo. era un día de reivindicar y sobre todo de no continuar con esa mala dinámica después de ese mal
partido. El 11 del Español en portería con Melchel Muñoz, defensa formada por Laia Ballester y la Guerra en el centro de la zaga, con Paula Perea y Caracas en los costados, centro del campo Torrodá, junto con Cristina Baudet, Mar Torras y Ona Balat en el centro del campo, y arriba doble punta para Paula Arana y para también Ángeles del Álamo. En el Real Madrid el equipo de Pau Quesada rotó, pero tampoco demasiado, porque tampoco se puede permitir otro tropiezo del conjunto blanco en esta competición. Salió en portería con Misa Rodríguez, defensa para Bella Anderson junto con María Méndez en el centro de la defensa. En los costados, el derecho Iván Navarro, izquierdo para Sara Holgar, centro del campo Filipa Angeldol junto con Caroline Weir y Sara Debridge, y arriba izquierda para Linda, derecha para Atenea, y como referencia ofensiva Iris Aslay Santiago, la delantera canterana del Real Madrid, que bueno, pues formaba esa punta de ataque junto con Linda y con Atenea en un 11 bastante titular. Es verdad que algunas jugadoras que no repiten, pero la mayoría sí. Eva Navarro repite de Champions, Misa también repite de Champions, Weir, Ángel Dari Debris también, Linda también, así que bueno, mitad del 11 que repetía del partido contra el Twente. Sí, o sea, vimos pues, caras también muy reconocibles dentro del esquema de Pau Quesada. O sea, yo creo que también premio para Atenea después del gran partido que hizo contra el Granada, a pesar de no haber sido titular contra el Twente en Champions. Después Bella Anderson, que poco a poco está teniendo también muchos minutos y muy importantes dentro de la zaga del Mm. Real Madrid. O sea, cada vez la vemos con mucha más soltura, acompañando a María Méndez en el eje de la zaga. Y bueno, o sea, es una noticia muy importante porque sobre todo ahora, pues teniendo en cuenta que la CRAR está sancionada pues en Champions, creo, bueno, ya no, ya ha pasado, pero bueno, Sí, que siempre es importante el poder contar con una tercera central que pueda acompañar o que pueda ser titular en momentos como esos, por lesiones, por cansancio simplemente. Entonces, eso es una muy buena noticia. Lo que a mí no me gustó tanto quizás fue la actuación de Holmgard, que poco a poco, o sea, a principio de temporada sí que me convencía mucho más, en la pretemporada de hecho, pero poco a poco, no sé, como que me quedo un poco fría viendo sus actuaciones. O sea, para mi punto de vista, una lateral del Real Madrid debería ser mucho más vertical, y lo que vimos sobre todo en este partido contra el Español eran muchos movimientos más en horizontales. O sea, recibía el balón y en vez de ir para adelante, iba hacia el interior del campo. A mí eso no me terminaba de convencer, pero bueno, o sea, poco a poco yo creo que también era un día pues para que descansase Yasmín, para que ella fuese cogiendo minutos. Y por lo demás, o sea, caras reconocibles, sobre todo, pues por ejemplo, a ver, Iris Ashley, novedad dentro de lo que cabe, pero es que es sí. ella y Alba Redondo son las nueves disponibles a día de hoy por parte del Real Madrid. Entonces, no es raro tampoco verla en un 11 porque además está rindiendo muy, muy, muy bien. Sí, el tema de Holgar también creo que es un poco como un círculo, ¿no? Primero la parte de poca confianza de Pau Quesada, que juega pocos partidos con ella. Cuando juegas pocos partidos no quieres equivocarte cuando juegas. Y luego te llega un poco a eso, a tener movimientos de asegurar. No me quiero arriesgar, no quiero lucirme, porque si me voy a lucir y me equivoco, pues me salgo en la foto y ya no juego más. Entonces, al menos que no brille, pero que no tenga problemas a nivel defensivo, que no se vean mis carencias. Y es verdad que la primera parte sí que se nota un poco eso, en la segunda parte con el marcador a favor creo que sí que vemos mucho más de Holmgar, pero a mí, a ver, yo lo he comentado otros días, creo que ni ella ni Yasmin está haciendo vida a Agua Carmona, que es verdad que es una lateral que a nivel defensivo sufría mucho, pero ofensivamente daba mucho, y ninguna de las dos están dando ni a nivel defensivo ni ofensivo lo que daba Olga, y eso creo que tampoco es positivo para el Real Madrid. En cualquier caso, el partido, bueno, es un partido bueno del conjunto blanco, que es verdad que al principio tiene una primera llegada al Español con un remate que logra parar Misa, pero rápidamente controla el partido del Real Madrid. Tiene una ocasión muy buena Linda Caicedo con una buena parada de Mary Muñoz. Luego llega el primer gol, que es una maravilla, con la pierna izquierda le pega espectacular a la colombiana y se convierte en el 0-1. Luego puede llegar el segundo gol con una jugada de Atenea que se estrella en el palo. Y luego a partir de ahí es verdad que el Real Madrid pierde un poquito igual el ritmo del partido, el Español aprieta un poquito más, tiene un remate de cabeza Ángel Álamo que obliga a una buena parada a Misa Rodríguez, y el partido seguía un poco con ese ritmo en el que el Real Madrid lo dominaba cómodamente, con alguna llegada más de Debris, alguna acción también con Weir como protagonista. El remate, por ejemplo, de Holmgren que se marcha fuera después de un buen pase desde la banda a la danesa,
pero el segundo gol llegó antes del descanso, una acción muy rápida, un muy buen balón, creo que es de Weir al espacio para Isle Santiago, que define muy bien delante de Mary Muñoz y se convierte en el 0-2, que ya sí que marca el partido completamente, porque el Español con un 0-1 podían pelear, pero con el 0-2 ya era muy complicado. Y bueno, pues ahí llegó ese segundo tanto de Iris que le dio la victoria al Real Madrid, aunque luego llegaron más goles en la segunda parte, pero ya con el 0-2 en el marcador al descanso era demasiado castigo para el equipo perico para darle la vuelta en la segunda parte. Sí, o sea, sobre todo porque ese segundo tanto llega en el minuto 44, cuando a lo mejor Sara Monforte sí que podía tener planteado una segunda parte de cierta manera, con el 1-0, pues ya te marcan el 2-0, el 0-2 en este caso, que yo creo que te cambia mucho los esquemas, ¿no? O sea, todo lo que podía tener planteado se lo tiene que reformar un poquito, ¿no? Quizás, y después también es que la segunda parte, o sea, el arranque de la segunda parte llega también el tercero del Real Madrid y casi seguido llega el cuarto. O sea, al final Mm. muy complicado, se le hizo yo creo que muy cuesta arriba el poder responder al Español, que es un equipo que ofensivamente ha progresado muchísimo en los últimos partidos, pero que destaca sobre todo, yo creo que por esa faceta defensiva, ¿no? Y ayer, pues, yo creo que comentábamos que era importante que aguantase sin marcar, o sea, sin recibir ningún gol, y es que el primero llega en el minuto 12. Entonces, se complica demasiado, pues, para un equipo que ofensivamente ha progresado, pero aún así le cuesta. Y bueno, que al final delante tenías al Real Madrid, bueno, que tenías a una Misa, a María Méndez, a Bella Anderson, o sea, jugadoras que defensivamente también son muy sólidas y que no van a poner nada fácil que le puedas dar la vuelta al marcador. Y ya si es Sí, un 0-4, pues muy, 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 muy es que complicado. además se juntó ese 0-2 en el 44 con el 0-3 en el 40 en el 53 y el 0-4 en el 53, sí. 56. Al final son cuatro goles que llegan muy rápido, sobre todo los últimos tres goles. El tercer gol, una acción también muy buena del Real Madrid. Antes justo había tenido otra ocasión muy clara el conjunto blanco, otro palo de Atenea y un remate de Linda Caicedo que se va a Merichel. Luego llega el gol de Linda Caicedo con otro magnífico golpeo con la pierna derecha y luego el cuarto gol de Iris Ale Santiago, una acción que también Linda Caicedo. Y el que el balón acaba entrando también un poco con toque de Laia Ballester, que fue la mejor en defensa del equipo perico, pero que no pudo evitar ahí el 0-4. Y a partir de ahí, evidentemente, pues no hay más que hablar del partido. El Real Madrid lo dominó muy, muy bien. Y bueno, pues es un poco lo que tiene a veces el fútbol, que en días como el del Twente, el partido es muy malo porque no marcan ningún gol de todas las que tienes, que tuvieron ocasiones claras. Pero en días como el del Español, pues de repente, casi sin querer marcar goles. Es verdad que el Real Madrid mereció bien la victoria, creo que no hay ninguna duda en eso, pero sí que es verdad que la efectividad que tuvieron pues fue demasiada con respecto al partido del Twente. Que fuera del tema de goles, el partido fue mucho mejor que el del miércoles, un Real Madrid mucho más dominador y sobre todo mucho más paciente, mucho menos precipitado, un Real Madrid con las cosas más claras, con las ideas más limpias y sobre todo pues jugando como saben jugar, porque lo del Twente yo creo que fue un día que ya no es solo que empató y mereció empatar, porque no mereció ganar, sino la imagen que se vio de un equipo que no sabía jugar al fútbol y realmente es un equipo que sí que sabe jugar al fútbol, que tiene jugadoras para tocar la pelota, que tiene jugadoras para hacer las cosas muy bien y que ese ya no se vio, que además es el día definitivo, porque al final es el que te marca el camino a la Champions y el que yo creo que casi te lo complica del todo. Pero bueno, contra el Español sí que se vio un Real Madrid mucho más identificativo, un Real Madrid mucho más eh, dominador y la victoria creo que es muy justa. Luego al final del partido no hay mucho más que comentar. Sale un minuto para el comendador, también sale Brown en la segunda parte que genera un par de acciones de mucho peligro por banda izquierda que al final nunca acaban en nada porque el español no tiene fortuna de cara a portería y también gran trabajo de Misa bajo palos y de Bel Anderson y Miranda en el centro de la zaga. Y finalmente, pues el de 0 a 4 definitivo, que también comentar el debut en la temporada de Aina Durán, la futbolista del Español, la jugadora que la temporada pasada se rompió el cruzado, está jugando pocos minutos, afortunadamente pues ya regresó el principio de temporada un par de partidos, pero vuelve a jugar otro encuentro en esta campaña ante el Real Madrid y bueno, pues al final sumando minutos, también al final la segunda parte sale Irune y Benison en el centro del campo del Real Madrid y se acaba el partido con el 0-4 para un Real Madrid muy dominador en el día del sábado.
Sí, o sea, vimos a un Real Madrid mucho más cómodo, o sea, como dices, mucho más reconocible, o sea, con respecto al partido del Twente. Y yo creo que ese primer gol de Linda en el minuto 12 también facilitó muchísimo las cosas, o sea, porque si no, quizás sí que hubiésemos podido ver a un Real Madrid sufriendo un poco más o incluso con esas ansias por querer marcar, que yo creo que fue lo que le pasó también un poco contra el conjunto neerlandés, que era eso, o sea, al final necesitaban ese gol, bueno, o sea, clasificadas estaban, pero yo creo que querían conseguir por lo menos un empate, ¿no? Cerrar la fase de liguilla de la Champions, Bueno, era pues una con victoria un lo gran que les resultado. valía. Buscaban golear, pero le valía con ganar únicamente y no lo consiguieron. No sé, sí, pero eso, que al final por lo menos yo creo que querían rascar, o sea, llevarse un punto, ¿no? Salir con buenas sensaciones, pero que es que Bueno, igualmente, o sea, se vio que sí, o sea, lo que necesitaban sin duda era ganar, porque los resultados ya eran positivos para ellas, o sea, el resto de partidos sí que les beneficiaban. Y yo creo que fue esa prisa lo que les pasó una mala jugada, ¿no? Y contra el Español, pues vimos que un gol desde bastante temprano, pues ya te permite jugar más tranquila, un poco lo que le pasó al Athletic, ¿no? Que en cuanto marca, pues ya juegas de otra manera, temporizas un poco más y te sientes más cómoda. Y yo creo que al Real Madrid le pasó eso ante un español que lo principal era no recibir gol pronto y no pudo ser. Entonces, no. pues ahí se les complicó bastante más. Y defensivamente, como digo, la mejor Ballesté, pero es verdad que le costó muchísimo ante el Real Madrid, que hizo un muy buen trabajo todo el partido, muy bien en defensa del equipo de Pau Quesada y luego en ataque también con sus 4 goles y alguna ocasión más, sobre todo la tenía que se encontró con los palos que evitaron ese posible doblete. Seguimos con la jornada, a la misma hora que este partido se disputaba otro, en este caso el Badalona-Granada, que acabó con victoria para el equipo catalán por 1 gol a 0, victoria justa y merecida para el equipo catalán, que fue mejor que un Granada, que acaba aquí su periplo en la Copa y que bueno, pues sigue con esa mala dinámica. El partido a mí no me gustó nada la Granada. No, no me está gustando nada últimamente el juego del equipo de Irene Ferreras. Entiendo que se han marchado jugadoras claves del equipo, pero yo veo este equipo y salvo Lauri, Alba Pérez y ya está. El resto del equipo es que no me está gustando nada. El plan de juego no me gusta nada. Y Badalona es verdad que en este partido jugaba en casa, jugaba con su público, en su campo donde entrenan habitualmente y también pues con un césped complicado, con la lluvia que había caído anteriormente. Pero bien Badalona mucho más cómodo y un Granada que no me gustó absolutamente nada. No, o sea, del Granada lo decíamos ya en la previa, ¿no? Que viene sin ganar desde el 1 de noviembre, que consiguió esa victoria ante el Madrid Club de Fútbol Femenino en Liga. Y yo creo que estamos viendo cómo poco a poco se va desinflando un poco. O sea, parecía que, por ejemplo, en el partido con el Barça el 19 de octubre, que sí que le plantó bastante cara. O sea, que yo creo que el planteamiento fue muy correcto. O sea, la lectura, Sí, pero es todo, que el todo parecía planteamiento indicar que. El problema es que el planteamiento ante el Barça es el mismo que todos los partidos. Y ya vale, que ante Barça juegas para defenderte, pero es que no puedes defenderte siempre con todos los rivales. Y ves al Granada y ves un equipo que se encierra siempre ante todos los equipos. Y eso no lo entiendo. Sí, o sea, cuando realmente tienes, pues, Sonia Kif, o sea, que empezó la temporada marcando muchísimos goles y que es una jugadora que tiene muchísimo potencial ofensivo. También, pues eso, por aquí Laura Pérez, o sea, son jugadoras pues que al final no tampoco se les caen los goles, pero que sí que tienen también pues creación, tienen pues posibilidad de generarlos, o sea. Yo creo que se le debería exigir un pelín más quizás de portería, de ver portería al Granada, o sea, porque desde luego que el potencial lo tienen, pero efectivamente, o sea, quizás los planteamientos últimamente con esa defensa de 5 sí que sean un poco más conservadores, de jugar a defenderse y quizás de balón largo y que Son ya se las apañe un poco y bueno, o sea, al final enfrente tenían a un Badalona pues que también lo comentamos mucho, que es un equipo que defensivamente está muy bien, o sea, era de los equipos que menos goles habían recibido en el campeonato liguero y lo que le costaba un poquito más era marcarlos, pero últimamente sí que poco a poco los está anotando y bueno, en este partido de Copa de la Reina al final, pues un pase muy bueno de Vanini y después una buena definición de Julve acaban decantando un partido que
por parte del Granada es que poco más pudo hacer, o sea, no se vio tampoco un gran juego. No se ve tampoco una reacción por ningún lado. Es que el Granada lleva sin marcar en un partido más de 2 goles, bueno, o 2 goles, desde el 11 de octubre, que marcó ese doblete ante la Real Sociedad, ese empate a dos. Desde entonces ha marcado de vez en cuando algún gol, o también marcó dos ante el Tenerife, perdón. Pero bueno, es Eso. que lleva 3 partidos sin marcar ante el Depor, ante el Real Madrid, ante el Badalona. Y es que no son partidos que digas han generado ocasiones. Alguna han tenido, pero realmente la imagen del equipo a nivel ofensivo es muy pobre. El 11 de Badalona en portería con María Valenzuela, defensa con Cubedo y Puyas en el centro de la zaga, Majarín en un costado, en el otro Itzi Pinillos, centro del campo Majarín junto con María John Park, con Julbe la banda derecha, izquierda Uribe, Marín un poquito de enganche y arriba Lice Chamorro y el equipo nazarí, el Granada en portería con Chika Irao, la japonesa que entraba en este once titular, en defensa con 5 atrás, en portería, pero las tres centrales, Alba Pérez, Yuyuba y Blanca y Cristina Postillo, con carril derecho para Blanca Muñoz, izquierdo para Manoli Vaquerizo, centro del campo para Lauri Requena, Ari Mingueza y Andrea Gómez, y arriba Sonja Kif y María Barquero. Doble punta, 5-3-2, otra vez Lauri en el centro del campo, Andrea Gómez también un poco por ahí, y un planteamiento que a mí no me gusta nada y que, bueno, estamos viendo que no solo es un equipo que tiene menos puntos que la temporada pasada, sino que juega mucho peor al fútbol, porque Granada la temporada pasada, lo que creo que todo el mundo se queda de ese equipo es no solo que ganó partidos, que son muchos puntos, sino que era un equipo reconocible, un equipo que dominaba los partidos y un equipo que daba su mejor imagen siempre. Y yo veo este equipo y veo un equipo que no sabe qué hacer con la pelota, que dura muy poquito el balón, que Eri Mingueza ha evolucionado muchísimo esta temporada, que es Lauri, Alba y 9 más. Es que no hay otras jugadoras que aparezcan constantemente en el equipo. Lauri y Alba son las mejores siempre. Y luego el resto, pues bueno, lo va intentando. Hay días que tienen más fortuna, otros días que tienen menos. Pero son las únicas dos jugadoras que mantienen un poquito el nivel del equipo arriba, porque el resto pues eso, errores defensivos, errores de perdición de pases, falta de contundencia y luego en ataque, pues María Barquero y Sonia Kif pues salieron al partido a correr detrás del balón porque no tuvieron ninguna ocasión prácticamente en todo el encuentro. El partido fue muy bueno de Badalona, realmente creo que es el mejor o de los mejores de la temporada, pero eso, muy mal el Granada, el equipo catalán mereció la victoria sin lugar a dudas, empezó el partido muy bien, una primera ocasión muy rápida de Lice Chamorro a pase de Irina Uribe que marchó fuera, luego tuvo otra la paraguaya que salvó con una intervención chica Irao, no, perdón, se marchó también fuera en ese remate de pierna derecha de Lice Chamorro, siguió el equipo catalán atacando, buscando la portería rival, Julvi hizo un partidazo, rompió donde quiso y como quiso la defensa del Granada, luego también gran trabajo de Vanini en el último pase, Uribe también entró mucho en juego y la jugada de gol lo comentabas antes, una acción muy buena de Vanini, el pase buenísimo a Julve, el control buenísimo y luego define muy bien la futbolista del Badalona para hacer ese 1-0. Y a partir de ahí es que el Granada no despertó en ningún momento, es que no reaccionó. Siguió sufriendo mucho con la pelota, le duró poquísimo el balón. María Barquero y Kifi, pues lo que comentaba, testigos del partido. Lauri corriendo, trabajando, luchando, pero es que no puede hacerlo todo. Es una futbolista que puede recuperar el balón, que puede dar ese último pase, que puede rematar, pero no puede ser todo a la vez. Y es lo que hizo Lauri, otro partido de correr, de fatigarse, de sacrificarse por el equipo sin ningún premio. Sí que filtró algún balón peligroso, pero no tuvo ningún éxito por ahí el Granada. Y el Badalona defensivamente es un equipo que trabaja muy bien. Y también destacar a Pubedo, que hizo un trabajo muy bueno en la línea defensiva, despejó muchos balones. Y ofensivamente, como digo, Julve trabajazo. En la segunda parte sí que el partido igual. Recuerdo un remate de Lorena Navarro que atrapó Chica. Luego también otra jugada de Dena Julve con un balón atrás que Cubedo remata de espuela y para Chica. Pero es que realmente el Granada hasta los últimos 10 minutos del partido no aprietan prácticamente nada y bueno, aprietan con un córner que esté en el palo y un rechace luego de Vaquerizo que se marcha fuera, disparos de fuera del área de Cristina Postillo que no encuentra portería, y Alba Pérez que recupera algún balón peligroso y se marcha al contraataque pero se queda muy sola, Lauri corriendo y corriendo pero sin fortuna y los cambios pues bueno tampoco tuvieron mucho éxito, en la entrada de El Escarrión por María Barquero no aportó tampoco estabilidad en el centro del campo, Clara Rodríguez tampoco generó demasiado y Laura Pérez salió un poco tarde y tampoco pudo generar ninguna ocasión en ataque.
Y bueno, pues un poco lo que comentaba, el Granada muy inferior todo el partido, el Badalona fue muy superior y se llevó una victoria muy merecida, que quizá por algún gol más de ventaja hubiera estado mejor. Sí, o sea, a ver, el Granada al final yo creo que la reacción fue ya muy tarde. O sea, una vez que vas perdiendo un 1-0, que obviamente contra el Badalona es complicado remontárselo por lo bien que defienden, pues ya que la respuesta sea, o sea, meter a una jugadora como es Laura Pérez, que yo creo que quizás el partido te lo estaba pidiendo un poco, en el minuto 82 quizás llegaba un poco tarde, ¿no? Y eso, y por parte del equipo nazarí en general, pues los últimos 10 minutos sí que fueron un pelín mejores y que generaron un poco más de peligro, como has comentado, pero a ver, es que al final no puedes jugar sobre todo ofensivamente todo lo que nos he hecho en los 80 minutos anteriores, ¿no? O sea, sobre todo pues porque el Badalona ya en ese tramo final de partido, sobre todo lo que quiere mantener es esa ventaja y es muy, muy, muy complicado conseguir darle la vuelta a ese marcador. Entonces, pues bueno, pues vemos que un Granada que el año pasado, o sea, no soy tampoco partidaria de hacer comparaciones porque sabemos perfectamente de pues, todo lo que ha cambiado la plantilla del Granada, también cambio en el banquillo, pero hemos pasado de ver un Granada que el año pasado llegó a semifinales de la Copa de la Reina, pues que cae a día de hoy ante un Badalona, pues que el año pasado, pues precisamente sí que cayó en esta misma ronda ante el que fue Finalista. digamos, sí, el finalista y el que acabó con el Granada en semifinales, que fue el Atlético de Madrid, el verdugo del Granada. Sí, 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 al final, a ver, yo la comparación no lo hago sobre todo a nivel de resultados, que entiendo que no se pueden comparar, porque al final la plantilla es peor, pero a nivel de juego sí. Este Granada, a nivel de juego, es que no juega a nada. Es un equipo que genera muy poco en ataque, que se encierra siempre ante los rivales que sean, que con defensa de 5 puedes optar por defenderte agresivo hacia arriba o hacia atrás. El Granada es el equipo que se va para atrás y que, bueno, gana partido porque al final tiene jugadores que marcan goles y tienen futbolistas de mucha calidad y se va a salvar porque hay equipos peores que ellas, pero para mí la temporada es una decepción, no solo por los resultados, sino por el juego, porque la identidad de ese equipo de la temporada pasada no está. Es un equipo que juega mucho peor, es un equipo en el que, como digo, salvo a Lauri y Alba Pérez, que está haciendo una temporada buenísima, porque el resto del equipo no acompaña. Y no es culpa de las jugadoras, es culpa de la entrenadora que no está sacando el rendimiento de los futbolistas cuando creo que hay mucho más en esta plantilla de lo que está viendo. A ver la segunda parte de temporada si mejoran un poco, pero para mí el equipo, bueno, pues va cada vez para atrás y aunque no creo que sufra mucho para salvarse, la temporada creo que no es nada positiva para el equipo nazarí. Continuamos con la Copa y vamos ahora al domingo, que comenzamos por ese triunfo de la Real Sociedad por 1-4 ante el Deportivo, una victoria cómoda y clara del equipo de Donostiarra, que dominó claramente el partido y sí que hubo un tramito en la segunda parte a partir del 1-2 que el Deportivo apretó un poco en busca del empate y también un poco el final de la primera parte que con el 0-1 la Real no acabó de matar el partido, pero victoria muy clara del equipo de Donostiarra que sigue con esa buena dinámica y que además ayer pues bueno, marcó un doblete Edna, gran partido también de Cecilia Marcos, gran trabajo también de Ayara como es habitual. Ante un Deportivo que es verdad que compitió más que en el partido de Liga, pero no estoy de acuerdo con lo que dice Fran Alonso de que el equipo estuvo bien o que compitió bien. Para mí la Real dominó cómodamente todo el partido y sí que a partir de 1-2 apretó un poquito, pero bueno, la Real fue muy superior. Sí, yo creo que se podía esperar un poquito que el Depor sí plantase más cara en este partido en casa a el que vimos hace una semana Sí. de Liga, en el que fue goleado por 0-3, pero vamos, más o menos, o sea, a pesar de que plantó más cara, la Real efectivamente sí que fue superior. O sea, por momentos el Depor, sobre todo, quizás precisamente porque la Real no terminase de cerrar el partido, o sea, un 0-2 en el minuto 57, o sea, es un resultado positivo, obviamente, pero sí que tuvo ocasiones para ampliar el marcador, para dejar el partido mucho más cerrado antes. Y bueno, ese gol de Pablo Gutiérrez en el minuto 70, yo creo que sí que le dio un poco de vida al Depor, ¿no? Porque al final quedaban 20 minutos todavía, podían por lo menos llegar al empate y conseguir una prórroga que finalmente no se dio.
porque la respuesta de la Real fue muy, muy, muy buena. O sea, al final yo creo que era un poco el premio de todas las ocasiones que habían tenido anteriormente y que habían perdonado un poco, pero es que fue el conjunto de Donostiarra fue superior durante casi todo el partido, más allá de ese tramo en el que el Depor sí que vio las posibilidades de poder empatar. Yo creo que la Real sí que fue mejor que el conjunto gallego. El equipo de Alonso que salió con este 11 al campo en Riazor, un campo también muy llovido, porque también llovió mucho en este partido. En portería Joana Gómez, en defensa Elena Vázquez y Raquel García en el centro de la zaga, carril izquierdo para Samara Ortiz, derecho para Paula Novo, centro del campo Marina Artero, Paula Gutiérrez y Olaya Enrique, y arriba izquierda para Álvaro Latorre, derecha para Ainhoa Marín y como referencia ofensiva Milén Cabral. En el equipo de Nostra, el equipo de Arturo Ruiz también cambia alguna jugadora de su once habitual. En portería salió Julia Rula, que fue suplente en el partido de Liga, defensa para Clara Florentino junto con Lucía Rodríguez, defensa con lateral derecho de Mar Ramírez, izquierdo Aguilar Aguirre Zabala, centro del campo Kainova Guridi en el centro del campo, con la Boguez en un costado, en el otro Cecilia Marcos, y arriba Insa Guren con Edna Imade. Una novedad como la propia Cecilia Marcos, Guridi, La Boguez, Florentino, pero bueno, es un equipo muy titular también del equipo de Arturo Ruiz, perdón, que bueno, salió mucho mejor al partido, dominando desde el principio y controló el partido. Es verdad que el Depor defensivamente no concedió tanto como concedió en el partido de Liga, que ya pues también es algo positivo, aunque es normal, porque ese partido concedió muchísimo a nivel defensivo. En este sí que es verdad que fue un nivel mucho mejor a nivel defensivo. Un gran partido de Joana, que igual que Inés Pereira fue Sí. la mejor en ese partido de liga, Joana lo fue en el de Copa. Y vimos a una Real dominando con la pelota. Gran partido de Kainova. Muy, muy buen partido de Cecilia Marcos, que da dos asistencias. Primero a Insa en una muy buena acción del equipo. El remate de Insa buenísimo al segundo palo después del pase de Cecilia Marcos. Luego también gran trabajo de Mar Ramírez en el lado derecho. Muy bien también Lucía Rodríguez y Florentino en el centro de la zaga. Edna, es verdad que un poco fallona, pero al final acaba con un doblete. No va a fallar todos los días 5 goles, como en el partido de liga. Falló alguno, pero no falló 5. Y la verdad es que me gustó mucho la Real. El inicio de partido muy bueno, con la posesión, muy buen control del partido. Quizá es verdad que fueron un poco de más a menos y a partir del minuto 20 llegaron con menos peligro. Les costó un poquito más, el Deportivo apareció un poquito más. Una muy buena contra que remató Malvarado a la torre a pase de Milene y fácil para Rula. Y tampoco mucho mal el Deportivo. No Marín muy desaparecida. Bien controlado por parte del Deportivo. No hubo tampoco más ocasiones de Olaya Enrique, que tampoco entró demasiado en juego. Milén sí que un poquito más. Y un 0-1 al descanso con un Deportivo que, bueno, pues con el 0-1 se podía todavía pesar la remontada. La Real dominante, pero es verdad que le faltó un poquito de contundencia al final de la primera parte para marcar el segundo. Pero llegó pronto en la segunda parte el 0-2, una ocasión muy buena de peligro, después de otra anterior que le habían dejado completamente sola a Edna con una gran parada de Joana y otro anterior que salvó la guardameta del Deportivo, pues finalmente en el minuto 57 llegó el 0-2, una acción de gran pase de Cecilia Marcos y el remate de Edna inapelable para hacer ese 0-2. Luego pudo llegar el 0-3 en una ocasión en la que Joana le salvó primero el remate a Emma, me parece, luego le salva otro a, no sé si era Insa, y luego finalmente Marco Cainova a puerta vacía, pero estaba anulado por fuera de juego. Paradones de la propia Joana, que mantiene con vida a su equipo, que luego marcó el 1-2 con un golazo de Paula Gutiérrez que sorprende completamente a Julia Arrula. Pero ahí tiene un par de momentos del Deportivo donde pudo empatar, con errores defensivos sobre todo de Ainhoa Moraza, que salió un poquito dormida al partido. La tuvo Lucía Rivas, que fue lo mejor del partido de ayer. Creo que los minutos de Lucía Rivas es lo mejor para el Deportivo en el día de ayer, pero ahí no llegó el 1-2, no llegó el 2-2, perdón, y sí que llegó el 1-3 del conjunto realista. Otra vez Edna, otra buena ocasión por banda derecha y el remate de Edna inapelable para hacer ese 1-3 de cabeza y luego el 1-4 en un córner de Lucía Rodríguez que puso el final al partido con ese 1-4 que creo que es justo, creo que el resultado sí que refleja lo que se vio, un marcador abultado porque creo que la Real fue mucho mejor que el Deportivo, que sí que hubo ese tramo con el 1-2 que apretó en buscar el 2-2 con una Real que bajó un poquito,
pero creo que demasiado premio hubiera sido el empate para un Deportivo, que no estuvo mal, pero tampoco al nivel de poder empatar el partido o llevárselo. Sí, o sea, ese tramo sí que quizás brilló un poquito más el Depor y sí que tuvo la posibilidad de poner el empate, pero bueno, respondió también muy bien la Real, también desde el banquillo, o sea, porque vimos las entradas, pues eso, decíamos al principio que la alineación inicial es que tampoco se sabe exactamente, o sea, Arturo está confiando tanto en todas y cada una de sus jugadoras que es que yo creo que tampoco hay un once titularísimo que digas, vale, pues es este. Entonces, pues ayer vimos rotaciones pues de jugadoras que tenían menos minutos a lo largo de la temporada, pero que lo hicieron muy bien. Y bueno, o sea, al final en la segunda parte pues entran jugadoras que sí que tienen mucho más protagonismo, como son Andrea Jacinto, Moraza, Lucía Pardo, Arola y Nere Izaguirre, que bueno, poco a poco van teniendo también más minutos, o sea, entonces la respuesta de la Real fue también muy buena, sobre todo en ese momento en el que estaban quizás siendo un pelín inferiores al Depor, no mucho más, pero que sí que vieron que el conjunto gallego les apretaba un poquito más y yo creo que ahí pues la respuesta fue buena y los otros dos goles que ya sentenciaron el partido llegaron ya en el tramo final para poder estar, yo creo que tranquilas, ¿no? Sí. En esos últimos minutos que con un 1-2 sí que podrían haber sufrido bastante más. Sí, hubo ese tramito que fueron al final 5 minutos, porque sí con el 1-2 en el 70 y el 1-3 en el 78 fueron 8 minutos de partido en el que el Depor sí que pues tuvo alguna llegada, la Real no estuvo del todo contundente a nivel defensivo, concedió un poquito, algún error, pero creo que no fue más allá y el tercer gol de Edna pues puso la victoria a la Real de manera muy merecida. Buen partido de la Real, es verdad que con esas lagunas de momentos no tan precisas, no tan contundentes, pero buen partido en general y el Deportivo pues bueno, saca un resultado positivo en cuanto a la imagen, que se ve un equipo más competitivo, que dio más la cara, que pudo marcar ese gol, que vimos una mejor imagen en global, pero bueno, al final otra derrota justa y merecida para un equipo que no acaba de arrancar en esta temporada. Continuamos con la Copa, pasamos ahora a la misma hora a ese Madrid-Eibar, 3-2 para el equipo madrileño, en un duelo que creo también es justo para el Madrid, que fue superior al conjunto armero, que se llevó la victoria de manera apurada, porque el Eibar al final apretó, pero bueno, creo que al final el resultado es justo porque es un Madrid muy superior al Eibar. Sí, o sea, sobre todo en la primera parte sí que se vio un Madrid que quizás la primera mitad, un poco más de la primera mitad de la primera parte, sí que fue casi monólogo suyo en acciones ofensivas, bueno, tuvieron ese premio con un penalti que convirtió Bárbara López, pero después la segunda parte sí que fue mucho más igualada, la respuesta de Eibar fue muy buena, vimos acciones ofensivas muy buenas bueno, o sea, al final se vio reflejado en que por momentos estuvieron a punto de empatar el partido, pero bueno, finalmente no pudo ser así y se queda con un 3-2 que permite al Madrid continuar en la siguiente ronda de Copa de la Reina. El Eibar es que apareció muy tarde en el partido. Apareció a jugar a partir del 2-0 y eso ya era demasiado tarde para darle la vuelta al marcador. El 11 del Madrid en portería con Paola Ulloa, defensa de 4 en mi opinión. Tú que estuviste en el campo igual también lo puedes corroborar, pero creo que fuera un 4. Centrales para Villafañe y Antons Dottir, carril izquierdo para Esther Laborde, derecho para Nuria Mendoza, centro del campo, Marina Rivas, Ángela Sosa y un poco también meteríamos ahí la presencia mm, más que nadie diría de Marceto, que diría, banda derecha de extremo Melgar, banda izquierda de extremo Alegra y arriba Bárbara López como referencia ofensiva del equipo madrileño con ese, para mí 4-4-2, con dos líneas de 4 en el centro del campo y luego el Eibar, el equipo de Goicoechea, que también fue su once habitual, en este caso su 5-3-2 claro, o 5-4-1 casi más diría, en portería con Laura Martí, que debutó en esa temporada que aún no había jugado ningún minuto en partido oficial. Defensa formada por Carla Andes en el centro de la zaga, junto con Alimata Belén y más Segur. Carril derecho para Patri Ojeda, izquierdo para Garazi Fácila, centro del campo para Adela Rico Altonaga, con Iara en un costado, Camino en el otro y como referencia ofensiva la tanzana Opa Clement.
Sí, o sea, por parte del Madrid, yo creo que, o sea, un once también reconocible, más o menos, más allá de quizás lo más destacado, la entrada de Bárbara en esa referencia en Sí, ataque, y que eso, el sistema, según marca aquí la ref, era un 5-3-2, o sea, lo que nos tiene más o menos sí, acostumbrados pero el para mí Madrid. no, ¿eh? Para mí eran En cuatro. el campo sí que se vio algo más diferente. O sea, yo creo que Javier Aguado también está probando un poco, sobre todo las posiciones de Alegra y Melgar, que lo estamos viendo en los últimos Mm, partidos, que normalmente está adelantando un poco más su posición. Para mí me parece un acierto, sobre todo lo comentábamos muchas veces con Melgar, que es jugando de lateral, está en una posición muy retrasada y quizás no saca todo su potencial ofensivo con esa potencia que tiene. Y por parte de Eibar, pues sí que era un once bastante reconocible. O sea, a mí me llamó la atención, sobre todo, pues a lo mejor que no saliese, o sea, las que para mí están siendo las mejores en estos últimos partidos, que son tanto Sara Martín como Carmen Álvarez, que después sí que tuvieron sí. más protagonismo en la segunda parte, yo creo que ya cuando tenían que darle la vuelta al marcador, pero sí, o sea, por lo demás era un once bastante reconocible por parte del conjunto armero también. Sí, desde el principio se vio un Madrid con la pelota muy dominador, gran partido de Sosa en el centro del campo, creo que hizo un trabajo fantástico y el equipo funcionó mucho con su batuta, luego también gran trabajo de Melgar en el lado derecho, siempre penetrando, regateando, le puso un balón muy bueno a Bárbara López, una buena parada de Laura Martí que evitó el 1-0 pronto, luego también el penalti que fue para Bárbara López, claro, de Carla Andrés que se equivoca, al final Bárbara le tira el anzuelo y una jugada que no iba mucho, pero le tira el anzuelo y cae. La central de Eibar y comete el penalti. Lo tira Bárbara parada, bueno, parada, balón al palo, después de parada de Laura Martí. Y luego marcan el rechazo la Onubense, hacer ese 1-0. Laura Martí, que es verdad que debutó, pero hizo un muy buen partido, ¿eh? Porque esa parada que hizo que Sí, tira sí. Bárbara, luego el penalti que también lo para con una intervención magnífica y no pudo evitar ahí el gol. Y luego tampoco pudo hacer nada los otros dos goles que le marcan. Y a partir de ahí el Eibar no reacciona. Le costó mucho tener la pelota al conjunto armero. En el centro del campo me gustó el partido de Arenal Tonaga, pero no tuvo mucho la pelota. Adela sí que tuvo un poquito más, pero tampoco mucho. Y luego Camino, Yara y Opa Clemen corriendo, pero no tuvieron tampoco protagonismo ofensivo. Y el Madrid muy dominador, muy buen partido del centro del campo del Madrid, muy buen trabajo de Sosa en el centro del campo. Luego también Alegra, es verdad que intervino menos en la primera parte, más en la segunda. Bárbara también gran trabajo. Y a nivel defensivo, muy correcto el Madrid. No concedió prácticamente ninguna llegada de Eibar. De hecho, diría que la primera parte no hubo ningún tiro entre palos de Eibar y diría que tampoco Ujú. fuera. Así que, primera parte muy dominada por parte del Madrid, que fue muy superior y que se impuso cómodamente con un trabajo muy bueno de todo el equipo. Y en la segunda parte, sigue un poco el partido igual, el Madrid apretó un poquito más, llegó el segundo gol, en una acción por banda derecha, el balón le acaba llegando a Bárbara que remata de tacón, el balón no iba dentro, pero aparece Alegra para empujarlo y convertirse en el 2-0. Y a partir de ahí el Madrid quizá da un paso para atrás, el Eibar da un poco más hacia adelante, los cambios creo que también ayudan. Hizo un cambio en el descanso Goicoechea que pude entender un poco porque se marchó Patri Ojeda, entró Sara Martín, un cambio más ofensivo, buscando más al equipo, pero es verdad que con el cambio se pasó algo extraño porque pasó a jugar en mano derecha tanto Yara como Sara Martín y fue un poco extraño ver a las dos jugadoras por ahí por la derecha y la izquierda no había ninguna jugadora llegando continuamente, pero bueno, Yara entró mucho más en juego, la segunda parte sí que fue mucho más protagonista del juego, vimos un par de centros peligrosos, de hecho los dos goles de córner son balones que provoca ella por centros despejados por la defensa del Madrid. Y bueno, ese 2-0 es lo que hace que despierte un poquito el Eibar, que aparece un poquito más en el partido. Llega ese remate al larguero de Daniel Altonaga, que puede ser el 2-1, una muy buena jugada de Eibar en el remate de la capitana que se tira en el larguero. Luego llega el 2-1 de Arena Altonaga también, un remate buenísimo en el córner, un remate de mucha calidad de la capitana. El 3-1 que marca el Madrid, y una contra muy buena de Naunes que marca para hacer ese 3-1, que parecía definitivo ya, pero luego llega el tiro de Carlandes en un córner y luego ya, pues bueno, no hay ninguna jugada más antes de acabar el partido para poder el empate para el Eibar. Pero bueno, partido bonito, igualado, disputado, pero es verdad que el Madrid fue superior.
Sí, bueno, o sea, yo no coincido del todo contigo, o sea, yo creo que el Eibar sí que plantó cara ya desde el minuto uno de la segunda parte, ¿no? O sea, con esa entrada de Sara Martín por el costado derecho, yo creo que fue muy, muy, muy incisiva. Sí es cierto, pues que quizás el Eibar en ese momento estaba más centrado en intentar igualar el marcador y por eso mismo puede ser que llegase el 2-0, ¿no? En una acción pues muy rápida por parte del Madrid CFF y después pues la respuesta de Eibar fue muy buena. Lo único pues que al final ese primer gol que te acerca un poco más en el marcador llega ya tarde, llega en el minuto 82. A pesar de ello, pues se vio un Eibar con muchísimo carácter, o sea, de hecho es que se veía, tampoco es nada súper destacable porque es algo que hacen todos los equipos cuando van por debajo en el marcador, pero por ejemplo, Altonaga apenas celebra el gol, lo mismo que hizo Carla Andrés, o sea, porque sabían que iban por debajo y tenían que marcar todavía más goles. Pero eso, se vio un Eibar que plantó muchísima cara al Madrid, que es cierto que con ese primer gol de Arene, pues era el 2-1, o sea, todavía quedaban 10 minutos de partido y yo creo que el Eibar se volcó ya arriba porque se veían con posibilidades y de hecho las tenían, o sea, ya Sí, lo demostró ese larguero anterior a ese primer gol y yo creo que eso fue lo que les acabó costando también ese último gol, ¿no? En una transición, ese último gol por parte del Madrid que ponía el 3-1, ya parecía muy, 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 muy complicado, aún así el conjunto armero no bajó los brazos en el 92-93 marcó ya el definitivo 3-2 Carla Andrés, bueno, yo creo que lo comentábamos también, que el Eibar a balón parado es un equipo muy, muy, muy fuerte. Yo lo y el Madrid comenté lo contrario. claro, bueno, o sea, el año pasado el pase del Cacereño vamos, el gol del Cacereño ante Sí, el Athletic fue un pase de Adela que tiene un guante en el pie y es que ayer lo sí, sí, demostró sí. de nuevo sacando el córner, o sea, y el remate de cabeza de Carla Andrés muy, 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 muy bueno. Bueno, se acercaba al Eibar, pero al final es que ya quedaban 2 minutos, era muy, muy complicado. Bueno, pues un 3-2 para el conjunto de Fuenlabrada que les permite pasar de ronda y yo creo que también merecido en el sentido de que es que la Sí. primera parte fue sobre todo del conjunto local y la segunda ya sí se vio un partido mucho más igualado con el Eibar mucho más centrado en la faceta ofensiva también. Sí, pero creo que justo pase para el Madrid, que fue superior en el cómputo global del partido y que consigue el pase a la siguiente ronda, pese a que defensivamente pues no fue la segunda parte lo mejor. Vamos con el siguiente partido, pasamos ahora a ese Alavés 1, Barça 6, el Barça que pasa a la siguiente ronda con una goleada esperada ante un rival como el Alavés, que es de segunda división. El Barça es verdad que dentro de lo que puede rotar, guardó poquito el Barça, porque llegaba a este partido con las bajas ya consabidas de Patrick Guijarro, de Salma, de Onavalle y también de Aitana, y se sumaron también Mapillón y Catacoy, más Torrejón, que tampoco viajó por motivos personales, y ves el 11 del Barça, que lo vamos a poner en pantalla ahora, y bueno, a ver, se guarda jugadoras, porque no juega Alexia, no juega Graham, pero dentro de lo que cabe es un Barça muy titular. En un partido ante el Alavés, un Alavés que bueno, pues es actualmente el equipo que ascendería directamente a la primera división, a la Liga F, aunque va segundo detrás del Barça B en la primera federación, en portería con Gemma Font, que era obligada porque no estaba Cata, defensa para Paredes y la de Alexandri, costado derecho para Itza Camara, izquierdo Carla Julia, centro del campo Serra Jordi, Kika Nazaret y Vicky López, y arriba Setri por el lado izquierdo, en punta de Papayor y mano derecha Alba Cañón, su último partido con el Barça. Recordamos que se marcha ahora en enero al Boston de la liga estadounidense y que bueno, debutaba esta temporada porque no había jugado prácticamente nada y jugó este partido en el día de ayer, pero como digo, Payor repite titularidad, que desde que volvió de lesión lo ha hecho en todos los partidos. Vicky otra vez también titular. Laia Paredes porque no hay más jugadoras. Carla Juliá. Es decir, es verdad que hay cambios, pero me esperaba igual alguno más, sobre todo teniendo en cuenta que este Barça tiene jugadoras en el Barça B que han jugado con el Alavés en la liga, como comentamos en la previa. Y acabamos también con el 11 del Alavés, el equipo de Andrea Esteban en portería con Sofía Fuente, ex del Real Madrid, defensa para Gaste y Altamira en el centro de la zaga, costados para María García Pichi y Laia Parera en el lado derecho, centro del campo, Almudena Rivero en Viles, Navajas un poquito de enganche, izquierda para Merche Izal, derecha para Carmen Sobrón y en referencia Ainhoa Guayar.
Sí, o sea, por parte del Barça, de lo que comentabas, o sea, un equipo que yo creo que es bastante titular teniendo en cuenta las jugadoras de las que disponía el Barça, pero es que precisamente por eso y también por el hecho de que 7 jugadoras mínimo tenían que ser del primer equipo, yo creo Sí, que estábamos obligados, vamos, el Barça estaba sí, obligado exactamente. a tener un equipo pues que estuviésemos acostumbrados a ver un poquito. Sí que destaca sobre todo, o sea, sorprende lo que decías, la titularidad de nuevo de Payor, que jugó otra vez los 90 minutos y que va acumulando ya bastantes minutos en las piernas, sobre todo por la posibilidad de tener a Fenger, ¿no? Que es una jugadora pues, que en el Barça B sí que está disputando minutos, sí que está marcando goles, o sea que puede ser una buena alternativa, sobre todo contra un equipo pues, contra el que ya han jugado y las conoce. Entonces, bueno, o sea, pero yo creo que también, o sea, en la segunda parte sí que gestiona un poco más esa carga de minutos Pérez Romeu para que sus jugadoras pues tampoco acabasen especialmente sobrecargadas. Lo de Fenger es que me recuerda mucho lo de Ari Arias. Igual, luego no pasa así, pero me parece que Fenger, si no se da minutos en estos partidos, ¿cómo lo van a tener? Porque al final son partidos, el del Ya, París, este del Badalona, que no pasa nada porque juegue minutos. Es verdad que titular igual no los tres, pero es que no ha jugado prácticamente nada en los tres partidos. Me sorprende mucho eso. Es una jugadora que está viendo que está marcando muchos goles. No sé si no se confía en ella o qué pasa, pero es muy extraño que una jugadora como la Noruega no juegue nada en estos partidos, además contra un rival que ya marcó en Liga. Y bueno, igual me huele a que en verano no sigue, porque vamos, si en estos partidos no juega minutos con una Payor que no tiene recambio, si vas a fichar una delantera de recambio que tendrá que ficharlo seguramente, pues me parece a mí que Fenger ya se puede buscar su futuro en otro equipo porque creo que en el Barça no lo va a encontrar. Y un poco lo que pasó también con Arias, que una delantera que marcaba muchísimos goles en el filial, pero no jugaba nada en el Barça, primer equipo, y ahora con Wenger un poco lo mismo. Vamos a ver si en la segunda parte de temporada juega más, pero no sé, no lo veo mucho porque juega a Isa, juega a Serra Jordi, juega también al Bacaño en este partido que se marchaba, juega a Carla Juliá, pero Wenger no está teniendo minutos. Y el partido el Barça lo domina muy bien desde el principio, es verdad que ante un Alavés defensivamente bien posicionado, un equipo que juega bien, un equipo que está haciendo una temporada, pues controla bastante bien la situación desde el principio y el Barça le cuesta. Al final, con ese equipo bastante bien organizado el Alavés, un equipo defensivamente muy estructurado, al principio el Barça sufre un poquito y ahí se impone la calidad del equipo azulgrana con una gran suerte, le quedó un partidazo, dio el primer pase, bueno, no el primer pase de gol, porque lo dio que será Jordi, pero la jugada que inició un poco fue la Suiza. Gran trabajo también será Jordi, que marcó un gol y dio dos asistencias fantásticas. Eh, y a partir de ahí el Barça generó. Desde el principio tuvo un par de llegadas peligrosas, con buenas para Sofía Fuente, que intervino para evitar el tanto azulgrana. Y como digo, el primer gol, ese buen pase será Jordi hacia. El primer gol lo marca. De Kika Kika. Nazaret, exactamente. Gran pase Sí, de Sera Jordi hacia Kika Nazaret, gran definición de la portuguesa. Luego llega el segundo tanto, casi en el minuto 41, que el pase muy 41, bueno. sí. También Sera Jordi hacia Sertelef, que define muy bien también la Suiza. Una acción de muy buena maniobra dentro del área y buen balón al segundo palo. Y bueno, a la vez que ya habéis avisó anteriormente con una llegada de Sobrón que se marchó por poco fuera, una contra muy bien llevada. Finalmente acabó marcando el gol del 1-2, el gol de la esperanza, en una contra muy rápida del equipo Babazorro y la definición finalmente de Carmen Sobrón que remata a placer a una Gemma Font que, bueno, no lo descubre porque es así, que es una portera que no convence. Pero bueno, ella sigue siendo la segunda portera del Barça, por suerte o por desgracia para el equipo azulgrana, y ayer pues tuvo la oportunidad de jugar y encajó ese primer gol del Alavés, que hizo una primera parte bastante buena, defensivamente aguantó bastante bien y ofensivamente pues llegó dos veces y una fue gol. Sí, o sea, al final el Alavés, sobre todo en esa primera parte, sí que plantó cara, ¿no? O sea, llegar al descanso vivas, porque al final con un 1-2 ante el Barça, el llegar vivas, o sea, recordemos que es un equipo, el culé, que ante el Depor solamente los primeros 45 minutos es que le goleó. Entonces, yo creo que podían sentirse muy satisfechas por parte del Alavés
por llegar a ese descanso con solamente un gol de desventaja. Entonces, buen partido, o sea, sobre todo Sofía Fuente, muy, muy buena actuación en esos primeros 45 minutos con paradas de mucho mérito y por parte pues, del resto del conjunto Alavés, pues yo creo que bien, o sea, aguantaron bien las llegadas del Barça, que eso no es nada fácil, pero ya la segunda parte sí que fue diferente porque sobre todo el Barça también mirabas al banquillo y decías, es que tiene mucha tela, mucha pólvora ahí. Y yo creo que eso también acabó decantando el partido y el peso, o sea, el peso de los minutos, ¿no? A la vez Mm. ya, pues conforme iban pasando los minutos, se iba notando y el cansancio al final les pasó factura. Sí, sí, al final a la vez en la segunda parte, además el Barça es que sacó en el descanso a Pina y a Graham. Es que claro, si el partido lleva 1-2 ante un Barça que en primera parte fue superior, con un gran trabajo en el centro del campo, será Jordi de Sertelej. Vicky es verdad que intervino menos en el juego de lo habitual, no estuvo muy fina, y Payor pues tampoco tuvo muchas ocasiones de peligro, la polaca, la verdad, no fue su día más afortunado, y sé que jugó todo el partido, pero el Barça evidentemente era superior y en la segunda parte, pues encima, sacando a Pina y sacando a Graham, pues aún más la diferencia contra un equipo ya muy cansado físicamente, el Barça se impuso con muchísima diferencia. El tercer gol llegó después de una jugada en la que Payor podía haber marcado el 1-3, pero lo saca abajo para los Altamira. Y luego finalmente centro muy bueno de Calvira desde el lado izquierdo y el remate buenísimo de Graham para hacer ese 1-3. Julia, que también pudo marcar la primera parte uno de los goles en un remate con la pierna izquierda que se le marchó al larguero después del pase, creo, de Alba Caño, si no, pero de Aixa Camara, que remató al larguero Carla Julia. Ahí llegó el 1-3 del Barça, luego llegó el 1-4 en una jugada también un poco desafortunada por parte del Alavés, un centro lateral que remata en su propia portería, en este caso Merche y Zale, se convierte en ese 1-4 del Barça, el Barça que ya en la segunda parte, como digo, dominó comodísimamente al Alavés, que ya estaba muy cansado sin opciones, y luego 2 goles más, el quinto gran gol de Sera Jordi, que hizo un partido brillante la futbolista canterana del Barça, y el 1-6 definitivo en propia portería lo marca también a la vez, en este caso Pichi, en un córner que remata a su portería la central del Alavés. Sí, o sea, al final es eso, o sea, no puedes con el ciclón del Barça, ¿no? O sea, entran piernas frescas y tú pues poco a poco te vas cansando y bueno, es que te entran Pina, entran Graham, entran Brooks, Alexia, después sí que creo que vimos el debut De de Ranera. Ranera, pero, Sí. pero igualmente, o sea, es que el Barça tiene jugadoras que son diferenciales, ¿no? Y eso pues acaba decantando los partidos y en el tramo final sí que vimos, yo creo que más allá del físico, pequeñas desconcentraciones, ¿no? Por parte del Alavés, de goles en propia que moralmente a lo mejor les pudieron afectar un poquito y entonces, o sea, acabaron siendo goleados, pero vamos, yo creo que igualmente positivo, sobre todo esa primera parte del Alavés, que se pueden sentir muy orgullosas de haber competido ante todo un Barça. Entonces, bien por parte del conjunto de Andrea Esteban, que ya en la segunda parte sí que se notó pues ese salto de calidad entre un Sí. equipo y otro, pues que es que por muy bien que lo estés haciendo en primera red, porque al final el Alavés lo está haciendo muy, muy, muy bien, te estás enfrentando ante el Barça, que es uno de los mejores equipos del mundo y con pues, las mejores jugadoras del mundo, y eso pues se nota también. Y que tampoco se guardó demasiado dentro de lo que cabe el Barça, porque como Claro, decimos, es que al final en la segunda parte salieron Graham, Pina, luego también salió Alexia, también salió Smey, y la única que debutó fue Ranera, pero los cambios del Barça fueron 4 futbolistas titulares en el Barça habitualmente y que jugaron minutos también en el día de ayer ante un Alavés que en la segunda parte pues ya se vio evidentemente que físicamente no le daba para aguantar el ritmo al equipo azulgrana, que luego además pues marcó los 4 goles en la segunda parte, jugó un buen fútbol, pudo marcar algún gol más, con la buena parada también de Sofía Fuente, el remate de Pina que se marcharon desviados, también alguna acción que pudo acabar en gol, que finalmente no fue así, pero goleada para el Barça, que pasa a la siguiente ronda y sigue de momento en el camino buscando su quinto título en los últimos 6 años. Y continuamos con la Copa, acabamos el último partido y con el más emocionante de todos porque hubo prórroga y hubo penaltis en ese Alama Atlético de Madrid. Un partido que, bueno, llegábamos con una Lama un poco en crisis, llevaba 6 partidos consecutivos perdiendo, un Atlético de Madrid 6 partidos consecutivos sin ganar y ayer, pues bueno, esa mala dinámica que
aunque pasaron, yo creo que se mantiene, porque la imagen de ayer del equipo costunero creo que es muy mala. Es un partido que el Atlético de Madrid domina, pero sin matarlo, y acaba empatando un partido ante una Lama que, bueno, pues es verdad que, bueno, se acercó a ese gol del empate, pero es que una diferencia entre ambos equipos muy grande que no se vio ayer en el juego, o al menos no se vio como debería haberse visto reflejada. Sí, o sea, yo creo que las condiciones climáticas, a lo mejor el terreno Sí, eso, es que podían haber influido, pero igualmente, o sea, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que tener alternativas para llevarse este tipo de partidos, ¿no? O sea, porque empezó muy de cara, o sea, con un gol en el minuto 15, pero podrían o deberían, en mi opinión, haberlo cerrado antes, quizás, sí. ¿no? O sea, viendo la diferencia de plantilla, de que en el partido de Liga también golearon, creo que fue un 0-4. No, fue un Yo cinco creo cero me que parece, o 4-0. Fue en eso, casa. bueno, sí, pero fue en Alcalá, sí, 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 eso sí. Pero yo creo que la diferencia de nivel debería haber decantado el partido y haberlo cerrado, ¿no? Que al Atleti muchas veces yo creo que lo que les falta es cerrar los partidos. O sea, vale, sí, te pones por delante, pero necesitas sentenciarlo y que no te pueda pasar lo que pasó ayer, ¿no? Que te acaban dando la vuelta en el minuto último de partido que al final pues te supone un chasco y más minutos que precisamente el Atlético de Madrid a día de hoy, entre bajas y el número de partidos que van acumulando entre Champions, Copa y Liga, pues Sí. no, o sea, cuantos más minutos se pueden ahorrar, mucho mejor. Sí, y no fue el caso en el día de ayer. El 11 de la Lama en portería con Solveloto, defensa para Carla, perdón, para Janel Correa y Luis Caravaca, carril izquierdo Astiz Álvarez, derecho para Aitana Zumárraga, centro del campo con Carni Jiménez, Aldrich Quintero y un poco de media punta Cookie, banda derecha para Gigi, banda izquierda para Vera Montesinos y en punta Raquel Pinel. En el Alama, en el Atlético de Madrid, el equipo de Víctor Martín en portería con Patri Larqué, defensa para Silvia Lloris junto con Menayo en el centro de la zaga, con la baja de Laurel Leal por lumbalgia, lateral derecho para Alexia, izquierdo Medina, centro del campo para Gaby García, Fiamma Benítez y Julia Bartel, y arriba izquierda para Jensen, derecha para Luani y en punta a Mayur. Salió con todo Víctor Martín, menos Risa, el resto del equipo es el habitual del equipo rojiblanco y aún así el partido que se vio fue un partido bastante pobre del Atlético de Madrid, que empezó bien como siempre, porque es una cosa que siempre destaco del Atlético de Madrid, que empiezan bien los partidos, dominando el marcador, con ocasiones de peligro, con el balón, pero es como que empiezan bien y luego van cayendo durante el partido hasta que al final acaba siendo un empate desastroso. Empiezan bien con ese primer tanto ese mate de cabeza de Gaby, que remata solísimo. Es algo que también habría que preguntar, ¿cómo es posible que Gaby te remate sola en una jugada a balón parado? Porque claro, hablamos de una futbolista que es la principal arma ofensiva a balón parado del Atlético de Madrid y por scouting, pues imagino que habrán visto vídeos de Gaby para que no remate sola. Y es que remata absolutamente sola al lado de la portería, en el pase buenísimo de Fiamma, pero el remate es solo de Gaby, que remata fácil hacia ese 0-1, y a partir de ahí dominio del balón, dominio de la pelota, alguna llegada pero no muy peligrosa, ante una Lama que tampoco genera mucho más. Gigi estuvo muy desafortunada el día de ayer, tampoco hubo ningún balón parado, ninguna llegada con peligro, pero un 0-1 que la primera parte, al menos para mí, no hizo mucho más el Atlético de Madrid. Con el 0-1 podía matar el partido y no lo hizo, y tampoco hubo ocasiones, porque la segunda parte sí hubo una ocasión clara, pero en la primera no recuerdo ninguna llegada clara para hacer el 0-2. No, o sea, dominó el balón, dominó el partido, pero llegadas de decir, vale, pues puedes ampliar mucho más la distancia en el marcador, pues pocas o ninguna, diría yo, pero bueno, o sea, sí que vimos que el Atleti quizás intentó dormir un poco el partido, pues a base de eso, de posesión, de intentar llegar al área rival, pero poco peligro. Entonces, es eso, lo que comenté un poco antes, ¿no? Que les falta el terminar de cerrarlo, porque vale, sí, vas con un 1-0 desde el minuto 15,
pero es que queda todavía 75 minutos más de partido si no contamos con una posible prórroga, que en este caso acabó siendo así, pero entonces yo creo que eso, que es muy importante el saber si puedes ampliar más la distancia, amplíala, estás mucho más tranquila y eso yo creo que al Atlético de Madrid es de lo que está pecando últimamente, que está marcando no demasiados goles y eso pues sobre todo, o sea, en competición europea no, yo creo que no lo vemos también porque puede ser que sepan que los rivales pues son de mayor envergadura, de mayor nivel y que no te puedes fiar tantísimo de eso y por eso te interesa también el cuantos más goles marques mejor. Pero tanto en Liga como en Copa últimamente sí que estamos viendo un Atleti pues, que parece que se conforma con poco, o sea, con ganar por 1 o 2 goles, pero que al final es que los equipos también compiten hasta el último minuto, ayer se demostró, y eso te puede pasar factura. Sí, es lo que dices antes, un poco al principio, el tema de matar los partidos, pero es que ayer en la primera parte el partido lo mató para mal, porque con el 0-1 se conformó en la primera parte. Es verdad que luego en la segunda, pues tiene una ocasión clarísima, un pase de Fillán, una falta fantástico, que deja sola a Medina, que remata con la pierna derecha y remata mal, pero el pase es una maravilla de Fiamma, y Medina pues lo tiene muy clara pero no acierta, luego tiene otra Mayur, que se le va una vaselina por encima, Jesse se mete en alguna jugada, pero en la primera parte aparte del gol, nada más. En la segunda sí que tiene esas llegadas peligrosas. El Alama es verdad que por temas también la entrada de Martínez sobre todo le da un poquito más y llega un momento en el que se van para atrás. El Alama también hace un poco ese esfuerzo de ir un poco arrinconándolas, pero el Atlético de Madrid, en mi opinión, se va para atrás con el 0-1 ante un Alama que es verdad que está jugando en su casa, en su estadio, con su gente, con un césped llovido, que no estaba muy fino, pero es que para mí el problema en este partido no es el resultado en sí, sino es un poco que es síntoma de un equipo y de una forma de dirigir el equipo que a mí no me gusta en absoluto. Y es eso, vas 0-1 contra un equipo al que eres inferior y te vas para atrás. Metes jugadoras que además llegan tarde porque metes a Senia Pérez por Menayo, que también entra por central, y Celia Gómez entra por Amayur, porque se había lesionado a Amayur, no entra por otro motivo. Y claro, son cambios que dices, igual hay algo más que cambiar, porque estaba el equipo físicamente ya cansado, semana muy dura, con muchos partidos, muchos en las piernas, que se van para atrás, el Alama tampoco tuvo ocasiones clarísimas antes del gol, porque sí que tuvo algún centro, algún remate, pero Larquero lo solventó muy bien sin muchos problemas, el Alama no había generado prácticamente nada, el irse para atrás, al dejar al Alama que domine, que tenga la pelota, que genere ocasiones, acaba llegando el gol del empate, que es mala suerte, porque es un balón de Belén Martínez que se cuela después de que toquen Lloris, pero creo que también es una ocasión que si no remataba Lloris, estaba en Carni, yo creo que una mitad de la acción para rematar, que no sé si hubiera metido gol o no, pero que es fruto de ese error de irte para atrás con el 0-1 ante un rival al que eres muy superior. Sí, 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 es eso, o sea, te acaba pasando factura y eso, un planteamiento que desde el minuto 15 estás dominando, termina, ciérralo y ya estás tranquila, o sea, y no tienes ese sufrimiento de los últimos minutos tener que estar encerrada atrás y viendo cómo tu rival, porque obviamente con un 1-0 el Alama estaba claro que iba a ir a atacar, ¿no? O sea, Sí, claro. tenía todo el sentido del mundo, o sea, estaba eliminado en ese momento, pues el planteamiento iba a ser buscar ese gol, por lo menos del empate, que llevase la prórroga, y así fue, o sea, también minutos antes había tenido otro mazazo el Athletic, que era la expulsión de Luani por segundo partido consecutivo. No sé si fue roja directa Sí, o segunda tarjeta, fue no, no, directa, ¿verdad? O sea, es que minutos, no hay minutos antes amarilla. había visto la amarilla, Sí, pero sí, o sea, una acción pues que yo creo que tampoco tiene ningún tipo de intención Luani, lo que pasa es que precisamente por el momento en el partido que era, o sea, la intensidad con la que juega ya siempre, o sea, porque lo decimos, o sea, tanto para bien, normalmente para bien,
esa intensidad le ayuda muchísimo al Atlético de Madrid, pero en este caso yo creo que quizás los nervios y esa intensidad pues acabaron haciendo pues que levantase la pierna además y le costase la expulsión que, bueno, o sea, dejaba al Atleti en ese momento todavía por delante en el marcador, pero con una jugadora menos y eso sí que fue clave yo creo que en la prórroga, ¿no? O sea, porque quieras que no son 30 minutos más, o sea, acaba llegando ese empate por parte de Belén y después son 30 minutos más jugando el Atlético de Madrid, que ya venía de jugar el miércoles, creo que sí, el miércoles Sí. en Champions, y al final tienes que jugar una prórroga con una jugadora menos. Entonces Sí, es ahí verdad que con 10, con yo 11 creo que estaban ya clave. sufriendo, ¿eh? Pero con 11 ya van para atrás Sí, porque la expulsión llega en el 93. Es decir, no es que digamos la sí, o expulsión sea, llega dos en el minutos antes, sí, 50 sí. y a partir de ahí sufren mucho. No, no. Ya estaban con ese planteamiento con 11 contra 11, defensivas, muy poco valientes, sufriendo muchísimo, cambios cobardes y sin resultado, porque es verdad que Delia Gómez sí que tuvo un par de jugadas que sirvió balones a Luan y a Jensen, pero a partir de ahí tampoco mucho más. En el centro del campo, no he comentado un poquito antes, Fiamma la mejor, otra vez, del equipo. Gaby no estuvo mal, hizo un buen partido de venezolana. Y la que no me gustó fue Julia Bartel. No, no la vi en ningún momento tan en partido. No estuvo muy fina en los pases, no me gustó mucho su actuación. Y bueno, pues llega ese gol del empate con la expulsión de Luani, que bueno, pues ella ha decidido que no va a jugar entre semana. Son muchos partidos para ella, dos a la semana, y ha dicho que hasta marzo, como poco, no juega un partido los miércoles. Y bueno, pues así va a ser. No va a jugar ni en Copa, que son dos partidos, porque la expulsión por roja directa, aunque tenga amarilla previa, es una roja directa, son dos partidos. Así que para semis igual, si se mete en el equipo jugará, pero antes no va a jugar. Para semis y la vuelta, porque creo que son dos partidos y no va a jugar ni cuartos ni la ida de Sí. semis. Y en Champions tampoco va a jugar probablemente esa ronda de playoff, con lo cual, pues bueno, solo va a jugar en miércoles el partido de adelantado de Liga y el partido de Supercopa, pero no va a jugar ningún partido más entre semana que el resto de temporada. Y bueno, pues esa expulsión que deja al equipo con una menos, esta expulsión, lo comentamos contra el Lyon, puede ser mala suerte, aquí es una temeridad, porque levantar el pie a esa altura no tocaba. Puedes sacar el balón, puedes robar la pelota, pero es una temeridad y con el pie tan adelantado. Error de Luani, que deja a su equipo con una jugadora menos. Y en la prórroga, la primera parte es nada de ambos equipos. En la Lama a una llegada, Atlético de Madrid a una jugada de Fiamma, algún intento por ella misma, Celia porque Gómez, sí, pero sí. bueno, son ellas dos un poco sacarlo porque por evitar el ridículo, porque tampoco era con fútbol, era un poco pues eso, por talento individual y por casta. Y la segunda parte sí que hay un poquito más, pero un poco al final de la segunda parte de la prórroga, esa ocasión con el gol anulado a Gaby por fuera de juego bien pitado, estaba un poquito adelantada, pero sí que estaba adelantada la venezolana, y luego la ocasión que tiene Marta Gester al final del partido, un remate arriba con bastante ocasión a favor para haber hecho el 2-1 para su equipo. Y poco más que comentar, esa disputa de Marta Gestera con Medina, que creo que tiene que quedar expulsada Marta Gestera, primero por falta sobre Medina, que es amarilla, no es más, pero es amarilla porque es un contacto excesivo, pero antes tiene otro con Fiamma en una falta que comete después de agarrarla, que primero la agarra, luego le da una patada, eso creo que es falta de falta, es amarilla, pero bueno, eso también le puso un poco de picante al partido porque se enganchó Medina con Marta Gestera, en mi opinión, con razón Medina, porque creo que ese contacto con el hombro, entiendo que la diferencia física entre dos es muy grande, pero creo que es demasiado excesivo. No hace falta ese contacto tan fuerte en una jugada que ya estaba acabada. Y a partir de ahí, muy poco más que comentar. Ya a los penaltis, y en los penaltis, pues el Atlético de Madrid impuso su calidad, marcó todos menos uno. Primero tengo por aquí las jugadoras que lanzaron los penaltis. El primero fue Boerrisa, que entró en el Podris. 120 por Celia Gómez para lanzar el penalti y lo acertó. Luego empató Belén Martínez, pero Nuria Martínez, el Alama, marcó el segundo Fiamma, marcó el 2-2 Anita Velázquez, el 2 para Gaby García, el empate a 3 de Aliz Quintero, 3-4 Silvia Lloris, falló el suyo Atizale Pared, que paró Larque, falló el suyo Marca Portales, que paró el Beloto, marcó Estefan el 4-4, marcó el 4-5 y finalmente falló el 4-5. Lo no anotó Marta Gestra, que lo tiró flojísimo a las manos del Arque. O sea, al final yo creo que los penaltis, se suele decir que es la lotería de los penaltis y yo creo que ayer se impuso un poco más la calidad del Atleti, ¿no? O sea, que se veía a las jugadoras del Alama
quizás más tranquilas porque yo creo que sabían bueno, o sea, la presión la tenía el Atlético de Madrid, o sea, al final, pues la calidad, yo creo que también están mucho más acostumbradas a este tipo de acciones, ya sea pues por el equipo en sí, por las competiciones en las que están jugando o porque muchas de ellas están acostumbradas a las tandas de penaltis pues en las selecciones. Y entonces, o sea, yo creo que ahí fue clave también, ¿no? O sea, lo más importante, pues ese último penalti de Marta Gestera que parecía que podía pegar fuerte y yo creo que precisamente por eso pecó y lo lanzó muy, muy, muy blandito, que fácil para el arqué, que ya había detenido otro con anterioridad y acabó siendo la heroína de un Athletic que consigue el pase a cuartos de Copa de la Reina después de haber sufrido bastante en un partido que yo creo que no tocaba, o sea, que era un No. partido de acabar bien el año Era un con muy partido de buenas sufrir, sensaciones porque es un después, partido ante un equipo en un campo complicado, llovido, que te va a plantar cara, sí, 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 claro, pero es un partido que tiene que sacarlo mejor, con más sí, contundencia, con más facilidad. Y bueno, pues hasta los penaltis no se llevó la victoria. Y es verdad que los penaltis fue mejor, porque al final tiró bien los penaltis. Pero bueno, sí, es un resultado demasiado justo para el partido que fue. Y es un partido que te demuestra otra vez que este equipo no está bien. Porque también daba el dato Mata Griñán, que son 6 partidos consecutivos sin ganar los 90 minutos del Atlético de Madrid, que bueno, pues se juntan 4 de Liga, uno de Copa y otro de Champions, y así están de mal. Pues aquí dejamos la fase de octavos de final de Copa de la Reina con los pases de Athletic Club, Tenerife, Badalona, Real Madrid, Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Barça. Veremos los cuartos de final con 8 equipos en primera división. Se disputarán el 3, 4 y 5 de febrero. Próximamente será el sorteo de esos emparejamientos. Recordamos, partido único en casa del primero que salga. Aquí ya no hay factor cancha para ningún equipo. Puede salir perfectamente el Barça en casa o Real Madrid en casa sin ningún problema. Así que veremos qué partidos hay. En cualquier caso, pues hay 8 equipos muy competitivos. Quizá, entre muchas comillas, el más flojo de todos es el Badalona. Pero bueno, vamos a ver qué tal se le da el próximo rival al equipo catalán. Así que poco más que añadir a esta jornada octavos de final. Una jornada con muchos partidos de fútbol pasado por agua, porque realmente creo que es la mayor característica de todos los partidos, salvo los del viernes. El resto ha llovido en todos. Bueno, en el Madrid no llovió, En el, pero en el Madrid no, no, por suerte llovió antes, pero sí, por suerte durante el partido aguantó. no. El resto no, el resto Aguantó, sí, estuvo sí. lloviendo. En el Alavés Barça no mucho, pero llovió un poquito. Y en el resto también llovió bastante. Así que bueno, pues un poco el atractivo de la Copa que le puso ese punto de épica la lluvia. Y nada más, un abrazo como siempre, dejad aquí vuestra opinión sobre los partidos, qué os ha parecido los 8 encuentros, qué os ha gustado más, menos, sorprendido, qué destacáis de esta jornada octavos de final. Y hasta la próxima. Adiós, un abrazo.